El doctor Martin Luther King afirmaba de que la iglesia no es el Estado. No hay tal cosa como de alguna forma, una mímesis, una identidad en la que hay una consustancialidad entre el poder y la iglesia, por aquello que afirmó nuestro Señor Jesucristo diciendo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De alguna manera con esto discriminó estos dos ámbitos del ejercicio social y en este caso sobre todo de la relación de la iglesia con el poder. Pero Martin Luther King nos recuerda que a pesar de que la iglesia no es el Estado, tampoco puede estar al margen de la realidad del Estado. La iglesia es la conciencia profética y ética del Estado. La iglesia en este caso siendo un bastión profético, en este caso habla de parte de Dios, y una de las mejores definiciones que el Evangelio nos brinda de la iglesia es que la iglesia es sal y es luz, dos imágenes narrativas, dos elementos, dos figuras retóricas que vienen a ilustrar de que la iglesia como un factor de preservación moral a través de los valores que transversalizan el discurso de la fe, viene a ser un factor de preservación de la convivencia social. Y al mismo tiempo cuando se nos afirma de que somos luz de las naciones y que somos luz del mundo, se nos está diciendo de que la luz del Evangelio es la que viene a afirmar, como decía el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy en la quebrantada y afligida Venezuela, qué bien le viene, desde nuestra perspectiva, una aproximación a ese maravilloso documento. Quizás uno de los grandes dramas de la experiencia latinoamericana fue que en lugar de llegar a nuestra experiencia colonial con un libro, como fue la experiencia, por ejemplo, de los pueblos reformados en los Estados Unidos, el norte de Europa, Alemania, uno puede ver que la mayor parte de esa experiencia histórica fue este documento el que articuló gran parte de la convivencia social y política. Una de las realidades, por ejemplo, aquel barco del Mayflower, ellos afirmaban diciendo, bajo este pacto, bajo este criterio bíblico, vamos a nosotros a articular un criterio de convivencia nacional. Y estos fueron los fundamentos de las grandes, no solamente potencias culturales, políticas y económicas del mundo contemporáneo, sino que desde nuestra perspectiva, hubiera sido muy diferente la experiencia latinoamericana si en lugar de llegar con una espada y una cruz, se hubiera llegado con un documento maravilloso como fue la Biblia, como horizonte, como criterio, como el crisol hermenéutico desde el cual la iglesia puede construir las diversas instituciones sociales a través del discurso de la fe. Ustedes pueden ver que la fe entendida como certeza, convicción de lo que se espera, de alguna forma es la afirmación de una promesa divina en el contexto de una realidad que lo niega. Curiosamente, la fe se afirma en el contexto de una circunstancia contradictoria y en el contexto de esa adversidad, en el contexto de la aflicción, en el contexto del quebranto, la fe levanta la bandera de la esperanza y puede decir, como dijo el patriarca antiguo, en este caso Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Yo creo en esperanza contra esperanza. Yo creo con todo mi corazón, como decía el autor sagrado, hablando de Abraham mismo y de Moisés, nuestro Dios y nuestra fe es aquella que peregrina como viendo al invisible. La fe no es un efluvio emocional. La fe no es un elemento que depende de mi cualidad volitiva, emocional. La fe es una facultad divina que entra por el oír la palabra de Dios y como Dios en su inmutabilidad no puede cambiar, nosotros nos afirmamos en la convicción de que su palabra prevalecerá por encima de las circunstancias que parecen contradecirla. Por eso, frente a la privación nacional, la iglesia se afirma en la convicción de que mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Frente a las circunstancias y las contingencias de inseguridad que hoy hegemonizan gran parte de nuestra experiencia social, la iglesia levanta la bandera de que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estas son las convicciones, la palabra de Dios articulada, apropiada, empoderada en el corazón del hombre,
viene a ser el horizonte de esperanza, aquello que dijo el profeta Habacuc, por ejemplo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las vacas sean quitadas de la majada, aun cuando se acabe mi mundo. Porque esa era la experiencia económica, social, integral de la comunidad hebrea en el siglo VII a.C. El autor sagrado, por el contrario, afirma diciendo: con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. La llave de toda la experiencia espiritual es la fe. Y de alguna manera perder la fe es dar a Dios por mentiroso. Y yo puedo estar seguro de algo, Magalis, y lo puedo afirmarlo con absoluta responsabilidad, no solamente por ser un hombre de fe. Esta es una convicción férreamente integrada a mi carácter. Yo puedo estar seguro de que es más fácil de que deje de salir el sol mañana a que Dios falte a sus promesas y a su palabra. Por eso los hombres de fe no reposamos sobre un sentimiento subjetivo, sobre una experiencia emocional. Esa es una de las grandes cosas que la iglesia debería redefinir. ¿Qué entiende la gente por fe? Para nosotros fe como convicción y esperanza traduce que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Como nuestro Dios no puede mentir, nosotros afirmamos nuestra esperanza en la habilidad de nuestro Dios para brindar nuevos horizontes de esperanza a su pueblo. La fe cristiana ama al enemigo. La fe cristiana se afirma en la diferencia de aquel que aún con despropósito de mi dignidad tiene que afirmar la dignidad de aquel agresor, porque después de todo la virtud cristiana se ejercita en ese contexto. Yo no puedo afirmar ser cristiano solamente con aquellos que son benignos conmigo. La benignidad cristiana se traduce cuando adversativamente el dolor, la aflicción o los detractores vienen en menoscabo de tu dignidad y tú lo afirmas con amor. Y en este momento de terrible incertidumbre, de ingobernabilidad política, Venezuela no solamente necesita una transición de gobierno, una transición política. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que las reformas que necesitan Venezuela trascienden más allá de un maquillaje sociológico del poder. Estamos hablando de que Venezuela necesita ser refundada espiritualmente. ¿Por qué afirmamos esto? Entre otras cosas porque Venezuela necesita ser fundada no desde los criterios hedonísticos de esta ética individualista de la viveza criolla que se ha convertido en el ejercicio de la praxis del poder de nuestra cotidianidad. No puede ser la viveza criolla, no puede ser este criterio de hedonismo individualista el criterio sobre el que podemos fundar una nación. La Escritura nos lo dice claramente: no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo pienso que esto ha sido gran parte del quebranto social y nacional, ha sido la promoción que Dios ha querido despertar en la espiritualidad de un pueblo, porque los pastores hemos hablado de avivamientos nacionales. Los pastores hablamos de que hay un quebranto espiritual, pero la nación necesita escuchar que necesita arrepentirse. El antecedente de cualquier avivamiento, de cualquier despertar espiritual, de cualquier experiencia de resurgir nacional, pasa por la experiencia del arrepentimiento, una experiencia y una palabra quizás onerosa, una palabra que quizás no es la que la gente quiere escuchar. C.S. Lewis nos recordaba de que Dios habla en susurros en tiempos de prosperidad y de bendición, pero nos habla con un megáfono en tiempos de aflicción y de quebranto. Hoy Venezuela está afrontando uno de los peores momentos de la vida contemporánea de nuestra amada patria, y como iglesia es nuestro deber interpretar, juzgar y evaluar cuáles son los criterios y las variables que nos permiten de alguna forma brindar una orientación terapéutica transformadora en medio del quebranto nacional. La palabra del Señor nos recuerda en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, verso 6: «Ojíse estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto,
Maté espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Con esta relajada, relativista, hedonística visión del mundo, el mundo ha dado un testimonio de que, estando Dios ausente de la experiencia espiritual del hombre, entra en un colapso, entra en una crisis inefable que termina por deshumanizarnos. Lejos de Dios, no hay respuesta alguna para la naturaleza del hombre. Por eso creo con todo mi corazón que cualquier proceso de refundación de la patria, cualquier proceso de reivindicación de los valores nacionales, pasa por acercarnos a los grandes valores de nuestra fe. Conferirle poder a un hombre de alguna forma indefinidamente y de forma irrestricta es un acto que la antropología bíblica condena. Entre otras cosas, porque el hombre, siendo malo por naturaleza y siendo el hombre incapaz, como decía Thomas Hobbes, el hombre es en realidad lobo para con el hombre. Necesitamos poner restricciones políticas para que a través de instituciones políticas podamos poner restricciones a cualquier exceso en la administración del poder. La experiencia venezolana en este momento debe pasar es por un auténtico diálogo electoral. Yo pienso que la única forma de darle coherencia a este drama de irreductibilidad, de ingobernabilidad que hoy forma parte de la experiencia social venezolana, es sincerando el diálogo nacional a través de una elección. Y yo creo que más allá de los discursos, más allá de las banderas ideológicas y partidistas, yo creo que la única forma de poder darle expresión al sentimiento popular es a través, sin duda alguna, de la participación ciudadana a través de unas elecciones. Una constituyente pasa por ser un factor sociológicamente originario. Y cuando estamos hablando de que es un poder constitutivo y originario, porque después de todo lo que estamos debatiendo es quién es el soberano en la nación. Cuando hacemos una convocatoria a una constituyente, el debate en ciencias políticas, en términos de filosofía política, es escudriñar en realidad, hacer una exégesis de nuestra Carta Magna de cuál es el auténtico depositario, en este caso, de la facultad de la refundación institucional de nuestro país. Por eso yo no me opondría a una constitución si el factor para su convocatoria fuera invocar el poder originario, que en este caso es el pueblo. Pero cuando ponemos la carreta atrás de los caballos, o más bien adelante de los caballos, nos encontramos ante una diatriba politológica. ¿Quién va a elegir a quién? ¿O es el pueblo el que elige sus instituciones, o son las instituciones y los rostros del poder los que eligen al pueblo? Yo creo que no estamos ante una convocatoria originaria, estaríamos ante la convocatoria, en este caso, de una elección que está de alguna forma sesgada por algunos compromisos de partido, y después de todo uno termina preguntándose hasta qué punto esta es una invocación de la auténtica soberanía nacional o es más bien una forma de darle legitimidad y justificación a gran parte de los ejercicios del poder. Un auténtico diálogo pasaría por sincerar que la única forma de brindarle paz a todo este drama, a todas las variables ya de irreductibilidad, incluso irracional, en lo que los dos sectores se encuentran, es a través, chicos, de consultar cuál es la voluntad popular acerca de estas realidades sociales y políticas que quebrantan a nuestra amada Venezuela. Nuestra reflexión y nuestra invitación es lo que el Evangelio siempre nos ha enseñado. Venezuela es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podamos tener salvación, es el dulce nombre de Cristo Jesús, porque el único camino al Padre, como Él mismo lo afirmó, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venezuela hoy necesita más que nunca, Magalis y pueblo venezolano, necesita de que los grandes valores, la gloriosa presencia del Espíritu Santo regente nuestra conducta, más allá de la retórica pastoral, más allá del mero ejercicio litúrgico y formalístico de nuestra fe,
necesitamos conducta transformada a través de la presencia gloriosa del Espíritu Santo para brindar cambios. El nuevo hombre venezolano es el que surgirá cuando Cristo resplandezca, la estrella de la mañana resplandezca en el corazón de nuestra patria.